Dark es una serie grandiosa, actualmente declarada como la mejor serie en la historia de Netflix, y a unas semanas del estreno de la tercera y última temporada, la cual le dará cierre a toda la historia de los personajes de Winden. En este video te traigo el resumen completo y detallado de las primeras dos temporadas. Esto por si quieres refrescar tu memoria antes de ver cómo termine el apocalipsis del 27 de junio del 2020. Para hacerlo más acorde con la serie, el resumen estará contado por el Bower del pasado, específicamente el de 2017 y 2019. Y claro, el resumen es en orden cronológico, ya que Dark hasta ahora es un bucle causal, es decir, no tiene inicio ni fin. Puede contarse desde cualquier punto y terminará volviendo al mismo lugar. La serie está contada desde distintas épocas, así que si quieres ir a un año en específico, te dejo la lista de los minutos en la descripción y en el comentario fijado de este video. Una vez dicho esto, empecemos con el resumen. Si miras mucho tiempo dentro del abismo, el abismo también mira dentro de ti. 1921. Es un día gris. Las cuevas de Winden no son lo que son ahora, lo que fueron en el 86 y tampoco en el 53. A pesar de que está a la puerta de la triqueta, el pasaje no ha sido terminado, por lo que el portal de las cuevas aún no ha sido creado. Sin embargo, un pico suena sin cesar contra la roca. Un joven Nova y otro sujeto del que más adelante hablaremos, pero suponemos es Bartos adulto, trabajan para terminar el túnel, que en el futuro conectará tres épocas distintas. El trabajo es duro, por lo que después de un rato toman un descanso. El joven Noah cuestiona al hombre si ya no cree en la profecía, y añade que Adán le dijo que en 6 días empezará el paraíso y terminará el infierno. El sujeto responde: a veces me pregunto si el paraíso y el infierno no es lo mismo. El joven Noah al escuchar esto llega a la conclusión de que el hombre ha perdido la fe, y se lo menciona. Aquí el sujeto entiende y dice: ahora comprendo por qué Adán te envió. Al decir esto nos da a entender que antes trabajaba solo cavando el túnel, pero este día enviaron a Noah, porque iba a quitarle la vida. Así que el sujeto acepta su destino sentado. Noah toma un pico y arremete contra él, quitándole la vida. Cometer esto hace sentir mal a Noah, por lo que habla con su yo adulto. Le pregunta el por qué Adán los acogió, a lo que el mayor responde que hay cosas que se revelarán a su debido tiempo. Tras esto, Noah adulto va con Adán, quien le encarga que consiga las páginas faltantes de la libreta, ya que son los próximos pasos que deben seguir para que todo pase como siempre ha ocurrido. El apocalipsis debe suceder. Noches más tarde, Noah, después de acabar con Claudia en el 54, visita a Adán, quien le pregunta que si Claudia tenía las hojas, a lo que Noah responde que no, y Adán termina diciendo que recibió lo que merecía, mientras mira la foto de Claudia en la pared llena de fotos de las principales familias de la historia. Al siguiente día, Jonas llega a esta época desde 2053, al parecer llega al mismo lugar donde estará la partícula de Dios en el futuro, esconde el traje antirradiación y unos sujetos lo encuentran. Jonas está lastimado por el balazo que Elizabeth le dio en la pierna. Aunado a esto, tiene la herida abierta en el cuello por la horca, por lo que los sujetos le preguntan si viene de la guerra. Jonas contesta que solo quiere ir a casa y ellos lo llevan con Erna, ya que seguramente lo ayudará. Jonas empieza a caminar y nota que no está en su época, ha viajado aún más al pasado. Al llegar a la casa de Erna encontramos a una joven Agnes, a quien los sujetos mandan a llamar a Erna. Ella llega y dice que le dará posada a Jonas, al menos mientras se recupera. Jonas agradece el gesto y hace una pregunta: ¿en qué año se encuentran? A lo que Erna responde: 1921. Jonas es cura de sus heridas, tras esto duerme casi 24 horas, y cuando por fin despierta lo primero que ve es al joven Noah, quien le dice que lo imaginaba diferente, y se marcha. Jonas no entiende a qué se refiere, pero ve la tabla esmeralda en una imagen de la habitación, y decide irse de ahí a través de las cuevas. Enciende una lámpara y busca el pasaje. Increíblemente la puerta de la triqueta está ahí. Jonas la abre y avanza por el túnel, pero para su mala suerte, como dijimos, el pasaje no se ha terminado aún, destruyéndose con esto su esperanza de volver a su época. Jonas, decepcionado, sale de la cueva, solo para encontrarse de nuevo con el joven Noah, quien le dice que el pasaje está cerrado, y no será hasta dentro de 32 años que funcione. Ante esto, Jonas pregunta si sabe lo que es, a lo que Noah responde que Sigmundus lo está esperando, ya que saben que quiere volver a casa. Noah empieza a caminar y Jonas no tiene más remedio que seguirlo hasta la iglesia que hemos visto en todas las épocas, solo que aquí aún está en construcción. Al llegar, Noah adulto recibe a Jonas diciéndole que nota que ya conoció a su yo joven, y le pregunta si quiere respuestas. Jonas asiente, por lo que Noah procede a llevarlo a una cámara subterránea bajo la iglesia, donde Adán lo espera. Noah se queda con el joven Noah, quien le pregunta el origen de la profecía y quién escribió el libro, a lo que Noah contesta que quien lo haya escrito ya sabía el pasado y el futuro, y lo que sigue es que Adán mande a Jonas por el camino predestinado. Jonas, al encontrarse con Adán, tiene un extraño sentimiento y pregunta que si quién es él, a lo que Adán responde: yo soy tú, mostrándole la cicatriz de su cuello.
No sabemos lo que pasa después de eso, pero al día siguiente Jonas despierta y a su lado está el viejo Jonas, que lo llamaremos simplemente Adán, quien le dice que se vista. Jonas ve su típica ropa de la temporada 1, el impermeable amarillo, un pantalón y tenis. Jonas se cambia y va con Adán, a quien le pregunta el motivo por el cual llegó desde 2053 a esta época, a lo que Adán responde que es su destino, así se convertirá en su yo mayor, se convertirá en lo que ve enfrente. Jonas molesto le dice que se deje de tonterías, quiere volver a su época, ya que morirán todos, a lo que Adán contesta que tiene mucho tiempo para volver, estrictamente hablando, 99 años. Jonas pregunta si sabe todo lo que pasará, a lo que el viejo responde que sabe cuándo comienza y termina la guerra, los descubrimientos que se harán en los próximos años y en qué acciones debe intervenir, pero no sabe qué hará su contraparte, refiriéndose a Claudia, porque no ha visto su futuro. Jonas sigue preguntando, pero sabes mi futuro, sabes lo que haré. Y el viejo responde, yo soy tu futuro. Jonas dice que debe haber un modo de cambiarlo, que todo sea diferente, y Adán contesta, la hay, existe una fisura. Me llevó 66 años encontrar la manera de escaparme de este infierno. Jonas escucha pero continúa, y menciona que en el futuro está la profecía de que Sigmundus los llevará al paraíso, y pregunta que si son una religión. Adán responde que son exactamente lo opuesto, le declararon la guerra al tiempo, a Dios, y están creando un nuevo mundo sin tiempo, sin Dios, ya que lo que las personas han adorado por milenios, el Dios que mantiene las cosas unidas, no es otra cosa que el tiempo mismo, no una entidad que piensa y actúa, sino una ley física, con la que se puede negociar tan poco como el destino. Dios es el tiempo, y el tiempo no es piadoso. Jonas al escuchar esto intuye que entonces esa plática ya la tuvieron, y el viejo dice que así es, y que en ese momento él estaba convencido de que no se convertiría en Adán. Pero ahora 66 años más tarde lo entiende y ha descubierto una forma de salir de todo esto. Jonas aquí dice que si hubiera una forma ya habrían cambiado las cosas y no se estaría repitiendo todo. Algo bastante lógico si nos ponemos a pensar, pero más adelante hablaremos de eso. A lo que el viejo le explica que se construye un avance sobre otro. Él vio el pasaje, la silla, la máquina, la partícula del futuro, pero ese no es el fin de la cadena. Adán lleva a Jonas a otra sala donde hay una partícula igual que la 2053 y le explica que es su gemela. Esta no se causó por una catástrofe, ellos la crearon y es la evolución de experimentar con diferentes máquinas del tiempo, ya que te puede llevar a cualquier día que quieras viajar. No como las otras que te envían al mismo día pero de diferente época, 33 años al pasado o al futuro. Es lo que rompe la cadena. Jonas pregunta que si por eso lo quería ahí, y llega a la conclusión de que si hay una forma de romper el ciclo es deteniendo el comienzo. Adán entonces le pregunta que si cuál es el comienzo, y qué sacrificios se deben hacer, a lo que Jonas responde 20 de junio de 2019, el día antes del suicidio de su padre. Adán confirma que si su padre se salva, Mikkel no viajará al pasado, y por tanto Jonas, o mejor dicho, ellos dos no nacerán, pero todos los demás vivirán, Marta vivirá, y eso es lo que convence a Jonas de hacerlo. Adán configura la fecha y estabiliza la partícula, por lo que el joven Jonas con un traje antirradiación entra en ella, viajando al día anteriormente mencionado, para según él evitar que su padre se cuelgue y salvar a todos. Lo que no sabía era que Adán lo mandó con intenciones de que todo se repitiera. Jonas debe viajar ese día y decirle a su padre que no se quite la vida. Sin embargo, este es el motivo que lleva a Michael a quitársela en primer lugar, ya que ese era el camino a seguir. Tras esto, Adán está pensando en lo que hizo, cuando de pronto llega Magnus, y la que al parecer es Franziska. Magnus dice que al menos le hubiera dicho por qué camino lo envió, y Adán contesta que todo está a punto de comenzar. Pasa el tiempo y llega el día del apocalipsis. Noah comparte unas palabras con su joven yo. Le dice que no le dijo a Charlotte quién era su madre, así como ahora no puede decirle a él cuál es su misión, ya que si lo supiera no haría todo lo que tiene que hacer para llegar hasta este punto. Añade que no son libres, porque no están libres de lo que desean. Entonces Magnus y Franziska abren la puerta y dicen que todo está listo, por lo que el joven Noah va con ellos. No se muestra explícitamente, pero en este momento es cuando lo mandan a 2020 a encontrarse con Jonas adulto. Noah confronta a Adán diciéndole que nunca quiso salvar a nadie, a lo que Adán responde que no puede escapar del destino. Noah le dice que no está iniciando una guerra contra el tiempo, sino contra la humanidad, que lo usó, así que intenta dispararle, pero el arma no funciona. Adán entonces le dice que si pensaba que su destino era asesinarlo está equivocado, ya que ese destino está tan lejos como el de Adán morir ese día. Entonces entra Magnus, Franziska y Agnes, siendo esta última quien le quita el arma a Noah y le dispara, acabando con su vida, y lo que tenía el arma no era otra cosa que el seguro opuesto. Más tarde, cuando llega la hora, Adán se prepara con un traje antirradiación. Magnus y Franziska configuran la máquina, estabilizan la partícula y Adán entra viajando a 2020 para asesinar a Marta.
Minutos más tarde, Magnus y Franziska comienzan a transferir la energía a la partícula, al mismo tiempo que Elizabeth en 2054 lo hace con la partícula del futuro, lo que causa la catástrofe de 2020. Confiamos que el tiempo se mueve en forma lineal, que avanza siempre y de modo constante hacia el infinito, pero la distinción entre presente, pasado y futuro no es más que una ilusión. El ayer, el hoy y el mañana no son consecutivos, están conectados por un círculo, sin principio ni final. Todo está conectado. 1953. En este año la construcción de la planta nuclear estaba comenzando. Winden era un pueblo tranquilo hasta la aparición de dos misteriosos cuerpos en la obra. Egon Tiedemann en esos años empezaba su carrera como policía, así que sin dudar fue a revisar lo que pasaba. Al llegar a la escena se percató de que los cuerpos llevaban una ropa muy extraña para la época, y no estaba equivocado, porque estos niños venían desde el año 2019. Este de aquí es Eric, pelirrojo, chaqueta guinda, pantalón gris, tenis blancos. El de al lado es Yasin, chaqueta verde, tenis verdes. Noah y Hegel los usaron como conejillos de indias, los secuestraron de 2019, los llevaron a 1986 y con el prototipo de máquina del tiempo los hicieron viajar a 1953, pero notaban que la máquina no funcionaba a la perfección, ya que quemaba los ojos y reventaba tímpanos. Digo que los enviaba a 1953 ya que Noah en esta escena está limpiando el piso del búnker, porque quizá dejaron sangre. Hegel adulto de 1986 se encargaba de arrastrar los cuerpos a la construcción, ya que en esa época nadie podría reconocer a los niños. El pequeño Helge de esta época ve los cuerpos en la construcción de su padre y al percatarse que notan su presencia se marcha a casa, donde su estricta madre lo regaña por ensuciarse. Helge le cuenta a su padre lo que vio y este se marcha al sitio, mientras que el pequeño Helge se va a sus clases de matemáticas. Al mismo tiempo que esto sucede, Ulrich de 2019 llega a 1953 a través de las cuevas, ya que siguió al viejo Helge de su época. Al llegar aquí, Ulrich se empieza a buscar respuestas e incluso se topa con Helge, pero al no saber quién es, sigue avanzando hacia el pueblo. Caminando por la carretera, Ulrich se topa con su abuela Agnes y su padre Tronte, quienes están mudando a Winden, y lo que ve le parece tan increíble que decide ir a visitar a H.G. Tannhaus, el escritor del libro Viaje en el Tiempo, quien en ese tiempo era un simple relojero. Ulrich le pregunta que si es H.G. Tannhaus, y el hombre responde que sí, pero no exactamente el H.G. que él dice, ya que el del libro es más viejo. Entonces Ulrich le pregunta que sí qué año es, a lo que H.G. responde 1953. Mientras Ulrich está con H.G., el pequeño Helge visita a Claudia Tiedemann, su tutora de matemáticas, y mientras repasan las multiplicaciones llegan a casa de Claudia, Agnes y Tronte, quienes empezarán a rentar un cuarto en la casa, por lo que mandan a Claudia a darle un recorrido por el vecindario a Tronte. Volviendo a la relojería, Ulrich sigue sin creer lo que pasa, hasta que llegan Inés y Jana, su futura madre. Inés le pregunta a H.G. si escuchó lo de los cuerpos en la construcción, ya que parecían haber sido abducidos por aliens. Y al escuchar esto, Ulrich se va corriendo a la estación de policía, olvidando su chamarra y su celular en ella. Tronte, Claudia, Helge y Gretchen, la perrita de Claudia, caminan juntos por el bosque, hasta que Claudia le dice a Helge que se vaya a su casa. Helge, al ver que fueron groseros con él, lanza una vara a la cueva, por lo que Gretchen va tras ella, perdiéndose en el tiempo. Ulrich llega a la comisaría y pregunta si alguno de los cadáveres es su hijo. Lo describe, pero ninguno de los dos se parece a su descripción. Es entonces que Ulrich pregunta sobre Helge Doppler, y consigue la información necesaria para saber dónde está, por lo que se marcha tras él con el plan de acabarlo siendo niño y que en el futuro no secuestre a los demás pequeños. Al llegar a la casa Doppler, Ulrich empieza a hablar con Helge y le muestra la moneda que venía con el cadáver de su hermano, y le dice que en el futuro él matará a los niños de la construcción, a su hermano y a su hijo, pero él puede cambiar el pasado y el futuro. Si él no existe, nada de eso pasará. El niño corre, pero Ulrich lo alcanza en la cabaña y con una piedra arremete contra el chiquillo. Ulrich piensa que le quitó la vida y cambió el futuro, pero esto no es así. Helge solo se había quedado inconsciente y Ulrich simplemente cumplió con su destino. Él tenía que viajar al pasado y dejarle esa cicatriz a Helge. Después de golpearlo, esconde al niño en el búnker. Al siguiente día, el padre de Helge habla con Egon y le dice que quiere que encuentren a su hijo a toda costa. Por otro lado, la madre de Helge habla con Noah, el pastor, y le cuenta que quizá Helge no es hijo de su esposo y constantemente oraba a Dios para que se lo quitara. Por otro lado, mientras Egon patrullaba las calles, se encuentra a Ulrich golpeado y recuerda lo que le preguntó sobre Helge, así que conecta los hilos y sabe que él lo desapareció. Ulrich corre, pero Egon lo atrapa y lleva a la comisaría donde le toman fotografías. Egon lo interroga acerca de los niños. Aquí Ulrich, al notar que el policía era Egon, le dice la frase que el viejo Egon le dirá al joven Ulrich en el 86. Mi único objetivo es cobrarme varias vidas. Cuantas más, mejor me siento.
Después de esto, los policías golpean a Ulrich para que hable y no volvemos a saber nada de él. Para terminar la historia de 1953, Helge se despierta en el búnker y espera que alguien venga a rescatarlo, hasta que de pronto un agujero se abre y a través de él puede ver a Jonas, que está en 1986. Ambos empiezan a estirar los brazos para tocarse y de pronto Helge se encuentra solo en el búnker, pero en 1986. Por otro lado, una vieja Claudia llega con HG y le muestra los planos de la máquina que generará el agujero de gusano y le dice que la construya. Una persona vive 3 vidas. La primera termina con la pérdida de la ingenuidad, la segunda con la pérdida de la inocencia y la tercera cuando perdemos la vida misma. 1954. Es una noche oscura. Claudia sabe que su fin está cerca, pero ha dejado preparadas en el tablero casi todas las piezas para su próxima jugada. Uno de esos últimos movimientos es enterrar la máquina del tiempo, misma que su yo joven encontrará años más tarde, así que empieza a cavar, y al terminar sabe que no hay vuelta atrás. Al siguiente día, después de haber estado 7 meses en el futuro, Helge llega a su casa, enviado por Noah desde el 87. La noticia llega rápidamente a la policía, así que Egon decide hacerle una visita, donde le pregunta al chiquillo sobre dónde había estado y quién le había hecho esa cicatriz, pero el chiquillo no da respuesta alguna. Egon, al ver que Helge está sano y salvo, empieza a pensar que quizá Ulrich no tuvo nada que ver con su desaparición. Después de todo, está encerrado todo ese tiempo, así que ¿cómo podría haber liberado a Helge? Sin embargo, él junto con su compañero piensan en la posibilidad de que tuviera un cómplice, así que Egon decide ir a hablar nuevamente con Ulrich. Estando aquí, Egon le dice que Helge regresó y le pregunta si tenía un cómplice, pero Ulrich no suelta palabra alguna, ya que lo mantienen sedado. Por otro lado, mientras Agnes y Doris están teniendo un rato íntimo, son interrumpidas por la pequeña Claudia. Aquí notamos que nuestras sospechas de la primera temporada sobre un posible amorío entre ellas era verdad. Como sea, Claudia se marcha a la escuela y Agnes se va a hacer recado supuestamente. Digo supuestamente porque lo que Agnes debía hacer era encontrarse con la vieja Claudia, quien le cuenta que Helge está de regreso, y Noah también. Agnes contesta que ella no le teme, y Claudia responde que tienen la misma sangre, y las familias dejan una huella de por vida. Pero pronto Noah llegará a su final, solo que antes debe darle algo, un pedazo de periódico que indica la muerte de Claudia. Aunque no justo en ese momento, aún queda algo de tiempo. Agnes lo ve y se sorprende, preguntando si pasará ese mismo día, a lo que la vieja Claudia asiente, para después abrazarla, dándole las gracias y diciéndole que su madre la ama, y que si se lo permite la hará muy feliz. Tras esto, la vieja se va. Por otro lado, al mismo tiempo, la pequeña Claudia y Tronte caminan a la escuela a través del bosque. Aquí Claudia le pregunta a Tronte el por qué nunca habla sobre el lugar donde vivían antes de llegar a Winden. A lo que él responde que antes su madre siempre estaba triste, así que él estuvo viviendo un tiempo en un orfanato. A ella no le gusta hablar de eso, así que él tampoco lo hace. Claudia también le pregunta si no tiene más familia, y él responde que su madre tiene un hermano, pero cree que se odian. Aquí nos confirman que el lazo sanguíneo de Agnes y Noah es de hermanos. Ambos siguen caminando y cuando están bastante adentrados en el bosque, Tronte se baja los pantaloncillos para mostrarle algo a Claudia. No sabemos si le muestra su aparato reproductor masculino o algo más, ya que recordemos que tenía quemaduras en los brazos y podría ser alguna cicatriz del mismo tipo. Noah, después de visitar a Helge y hacerlo hablar frente a su madre demostrándole que el niño está bien, vuelve a la iglesia, donde Agnes lo espera para decirle que sabe dónde están las últimas páginas del cuaderno, las páginas que Adán tanto desea. Noah, claro, no le cree, pero ella continúa hablando, revelándole que Claudia las trae consigo y mostrándole el pedazo de periódico que le entregó Claudia. A cambio de esa información le pide que le diga a Adam que quiere regresar antes del nuevo ciclo, y tras esto se marcha. Volviendo con la vieja Claudia, ella visita a su padre a la comisaría. Obvio, Egon no la reconoce, y aquí ella le pide una disculpa, diciéndole que no se merecía nada de eso, pero algunas veces las personas buenas son las que más sufren. Egon no entiende y le pide que por favor se vaya. Pasan las horas y Egon vuelve a su casa después del trabajo, donde tiene un extraño sentimiento, ya que lo mismo que le dijo la vieja Claudia lo repite la pequeña. Hablando de la vieja Claudia, ella visita de nuevo a H.G. Tannhaus para regalarle el libro que en el futuro escribirá. Se lo da ya que pronto morirá, pero le dice que no se preocupe, ya que se volverán a ver. H.G. pregunta si antes de que muera, pero ella dice que será después, ya que el tiempo es solo una ilusión, y cuando se vea nuevamente le explicará cómo funciona la máquina que está haciendo. Él responde que no sabe cómo funciona, a lo que ella contesta que él le dijo que alguien más se lo explicó. Tannhaus dice que él no ha dicho nada y nadie le ha explicado nada, a lo que ella responde que aún no, sino en el futuro. Después de esto se va. Esta charla hace referencia a que en el 87 Claudia adulta irá con Tannhaus viejo y él explicará cómo funciona la máquina, ya que Jonas adulto se lo explicó a él. Ese también es el punto donde H.G. recibió el libro para poder escribirlo en el futuro. Como sea.
Claudia se va de la tienda de Tannhaus para hacerle frente a su destino, ya que mientras camina Noah la encuentra y le apunta con una escopeta. Aquí él le dice que morirá y le pagará todo lo que le hizo, a lo que ella responde que quizá muera, pero no perderá la contienda. Ese encuentro, él con su escopeta, es todo parte de un juego que aún no aprendió a jugar, que aún es un peón de Adam. Él le vendió un paraíso donde por fin tendrán libre albedrío, pero si realmente lo tuvieran, tendría opción de disparar, y no la tiene. Noah piensa un poco esto, y dispara. El cuerpo de Claudia cae y Noah revisa el cadáver, encontrando lo que buscaba, las páginas faltantes de la libreta. Al leerla se da cuenta de algunas cosas que le impactan, entre ellas que Charlotte es su hija. Tras esto vemos a Noah en 1921 con Adam, donde le pregunta si Claudia tenía las hojas consigo, a lo que Noah responde que no, pero eso ya lo mencionamos, así que continuemos. Días después se encuentran el cadáver de la vieja Claudia, y como visitó a Egon el mismo día que apareció Helge, llegan a la conclusión de que ella era cómplice de Ulrich, tal vez su madre. El forense aquí dice que descubrió algo peculiar por casualidad. El cuerpo está contaminado con mucha radiación. Como sea, el jefe de Egon le dice que le lleve una foto de la anciana al niño, para ver si la reconoce. Egon lo hace y Helge al verla dice que es el demonio blanco y que quiere matarlos a todos. Justo este día Hannah llega al pueblo desde 2020 e inmediatamente va a la comisaría a hablar con Egon. Le dice que es Katarina Nielsen y busca a su esposo. Vio los periódicos y piensa que el hombre relacionado con el asesinato de los niños es su marido. Egon le muestra una foto pero dice no estar segura, por lo que pide verlo. Egon la lleva con Ulrich, donde pide hablar a solas con él. Egon accede y aquí Hannah le pregunta que si tuviera que elegir entre Katarina y ella, ¿a quién elegiría? Ulrich no entiende lo que pasa y Hannah le dice que no recuerda haberle escuchado un te amo cuando estaban juntos. Ulrich entonces entiende y desesperado dice que la ama, pero Hannah le contesta que ya no lo necesita, así que él se aleja de él y se llevan a Ulrich. Hannah vuelve con Egon y le dice que se parece a su esposo, sí, pero simplemente no es. Tras esto ellos van a la oficina de Egon, donde le pregunta a Hannah si conoce a alguna Agnes Nielsen, ya que le llama la atención que ambas tengan el mismo apellido. Hannah responde que no, y Egon le pregunta que si se irá pronto del pueblo, a lo que Hannah contesta que de donde ella es ya no le queda nada, dándonos a entender que se quedó a vivir aquí por lo menos un tiempo, ya que tiene la máquina del tiempo y podría irse a otra época. Algo curioso es la forma en que se miran, ya que quizá estos dos tuvieron algo que ver. Se considera que los agujeros negros son las puertas del infierno al universo. Los que caen dentro desaparecen para siempre. ¿Pero a dónde? ¿Qué hay más allá de un agujero negro? ¿El tiempo y el espacio también desaparecen con las cosas? ¿O acaso el tiempo y el espacio están conectados de tal modo que forman parte de un ciclo eterno? ¿Y si todo lo que viene del pasado estuviera influido por el futuro? 1986. De alguna forma, Helge logró volver a 1953. Creció en su época y se alió con Noah en todo eso de los experimentos de los viajes en el tiempo. Ese tema lo volveré a abordar más adelante. Por lo que sabemos, Noah y Helge secuestraron y experimentaron con un solo niño del 86, y ese fue Mats Nielsen, hermano de Ulrich, a quien todos en Winden buscan. Para esta época la planta nuclear ya estaba en funcionamiento y toda excepción de la desaparición de Mats estaba normal. Hasta que de pronto un día, un niño de 2019 salió a través de una cueva. Este niño era Mikkel Nielsen, futuro hijo de Ulrich. Sin saber qué fue lo que pasó, Mikkel regresa a su casa solo para toparse con sus jóvenes padres. Ellos no le prestan mucha atención al niño, así que él entra a la que en el futuro será su casa, donde encuentra a su joven abuela preocupada por la desaparición de Mats. El pequeño no entiende quién es esta mujer, así que se marcha del lugar y decide visitar la escuela, ya que la directora en 2019 era su madre. Estando en el instituto le pregunta a Katarina y a Hannah por ella, pero ellas responden que el director es un hombre. Mikkel no sabe qué hacer, así que decide ir a la comisaría donde le cuenta todo a Egon, que Ulrich es su padre y demás. Pero Egon piensa que Ulrich lastimó al niño, por lo que decide ir a visitarlo. Poco después Inés llega a la comisaría y le dice a Mikkel que lo llevará al hospital para revisarle el brazo. Lo revisan en el hospital y cuando llega la noche, al no entender nada de lo que pasa, decide regresar a la cueva por la que salió y tratar de regresar a su época. Estando en la cueva, los planes de Mikkel no salen como había pensado, ya que se pierde y rompe la pierna. Él trata de pedir ayuda, pero al parecer nadie lo escucha, por lo que con mucho esfuerzo al día siguiente sale de la cueva y regresa al hospital. Estando allá con su pierna rota, Mikkel es visitado por Noah, quien dice que es un pastor, y cuestiona a Mikkel acerca de Dios. Poco después Hannah visita el hospital y ella va a platicar con Mikkel, quien le enseña trucos de magia, teniendo así sus primeras interacciones sociales. Pasan unos días y de pronto Mikkel es visto a lo lejos por Jonas, su futuro hijo.
Jonas quiere regresar a Mikkel a 2019, pero Jonas de 2052 lo convence de que no lo haga, ya que si hace eso su padre no conocerá a su madre, no se enamorarán, no se casarán y él no nacerá, por lo que si se lleva a Mikkel estaría borrando su propia existencia, y su papel en todo esto es más importante de lo que cree. Jonas decide marcharse dejando a su padre cumplir con su destino. El pequeño Mikkel es adoptado por Inés, le cambian el nombre a Michael, empieza a ir a la escuela en Winden y con los años se vuelve adulto y el padre de Jonas. Jonas en otra ocasión regresa a 1986, pero eso será para más adelante. Otra historia importante del 86 es la de Claudia. Ella siempre había destacado desde pequeña y al ser ascendida jefa de la planta nuclear es felicitada por Helge, quien le regala el libro de HG sobre viajes en el tiempo. Ella no le toma mucha importancia y entra a trabajar, donde lo primero que hace es pedir informes sobre lo que ha pasado los últimos meses, y al ver los documentos nota que no todo está en orden, por lo que decide hablar con el dueño de la planta, el padre de Helge, quien le cuenta y muestra la verdad. La planta ha tenido problemas, pero últimamente todos los desechos se mantienen en una cueva bajo la planta. Claudia visita la cueva y ve bastantes contenedores con desechos radioactivos, cuando de pronto su perrita Gretchen aparece después de 33 años. En este momento Claudia entendió que algo extraño pasaba con las cuevas y el tiempo, por lo que empezó a adentrarse más en esto, y en el futuro se convertiría en alguien que sabe bastante acerca del tema. Otras cosas importantes que debemos saber acerca de 1986 es que Jonas de 2052 sostuvo varias charlas con el HG de esta época acerca del tiempo y le pidió que reparara su máquina generadora de agujeros de gusano. HG pudo cumplir con lo que se le pidió solo porque pudo ver cómo la máquina quedaba construida al final, cumpliendo una paradoja. Otra cosa es que Han estaba obsesionada con Ulrich, tanto así que lo denuncia con la policía al verlo tener relaciones con Katarina, pero culpa a Regina. Katarina y Ulrich empiezan a molestar aún más a Regina por esto, pero Alexander o Boris en aquel entonces la defiende, con esto empezando una relación entre ambos. A Boris le habían disparado y cambia su identidad, aunque no sabemos por qué. Claudia contrata a Alexander en la planta y su primer trabajo es soldar la puerta que está en la cueva de desechos radiactivos, y en el futuro él se casará con Regina y será el jefe de la planta. Otro dato es que Hannah encuentra y guarda el pasaporte original y el arma de Alexander. Por su parte, Egon va a casa de Ulrich para interrogarlo y este último se encontraba jugando y escuchando una canción, hasta que Egon lo interrumpe y le dice: "Mi único objetivo es cobrarme varias vidas, cuantas más mejor me siento. ¿Por qué escuchas esa basura?". Le dice esto ya que Ulrich de 2019 le dijo la misma frase en el 53. Egon interroga un poco a Ulrich pero no consigue nada. Por último, Helge de 2019 visita al joven Helge de 1986 y le dice que pare, ya que Noah lo está usando, sus promesas son una mentira, y justo se percata de que ha dicho eso antes, porque recuerda cuando el viejo se lo dijo a él cuando estaba joven. De igual manera continúa diciéndole que no es el elegido, no quiere salvar al mundo del mal, Noah es el mal, no cometas los mismos errores que yo cometí. Pero Helge joven no le hace caso y se marcha con Noah, a quien le pregunta que si quién es el siguiente, y él responde que Jonas Kahnwald. Jonas regresa al 86 con un solo pensamiento en mente: regresar a Mikkel al 2019. Por eso a Charlotte le dice que piensa resucitar a alguien, o sea a su padre, ya que si lo trae de vuelta su padre nunca habrá muerto. Pero sus planes son evitados por Noah, quien está a un paso adelante de él, esperándolo en el hospital junto a la cama de Mikkel. Noah lo distrae y Helge lo deseda, llevándolo al búnker. Cuando Jonas despierta, su yo del futuro le explica que está en el prototipo de una máquina del tiempo. El pasaje de la cueva está justo debajo del búnker. Al abrirse la energía fluye a través del cuarto, pero esta debe ser potenciada con la silla. No fue un DeLorean ni una máquina de vapor. La primera máquina del tiempo es un búnker de 4 paredes. Entonces Jonas le pregunta que si quién es él, a lo que el viejo le contesta que es el mismo pero dentro de 33 años, y todo lo que experimenta él ya lo pasó. No puede dejarlo salir porque no se convertiría en lo que es ahora, y si cambia su pasado, cambiaría su futuro, y no podrá destruir el agujero de gusano, por lo que al final el viejo Jonas se marcha. Al mismo tiempo que sucede esto, Helge joven maneja hacia el búnker, pero de pronto el viejo lo choca en un auto a toda velocidad. El viejo no sobrevive y el joven queda un poco loco. Esto lo sabemos porque Peter, su hijo, cuenta que después del accidente tuvo que irse a vivir con su padre porque sufría demencia. Para terminar con el 86, un portal empieza a abrirse ante Jonas y a través de él mira al pequeño Helge del 53, y cuando ambos se estiran para tocarse, Jonas es transportado al búnker 2052. El búnker está lleno de fotografías de todos los personajes. En esta época todo se ve en ruinas, con señales de peligro por radiación, y en el ambiente hay esporas o quizá nieve. De pronto un moderno helicóptero pasa y un grupo de personas lo recibe, diciéndole bienvenido al futuro y dejándolo inconsciente.
No importa cuánto luchemos, la sangre nos une. Podemos estar separados de la familia y no entender sus acciones, y aún así al final haríamos cualquier cosa por ellos. Hay un hilo en común que conecta nuestras vidas. Todo es cuestión de origen. ¿Dónde es el comienzo? ¿Cuándo es el comienzo? ¿Hay algún comienzo en absoluto? El mundo está lleno de paradojas, solo que la mayoría de las veces elegimos ignorarlas. 1987. Han pasado los meses desde que las cosas se pusieron extrañas en el pueblo, y parece que la vida le sonríe a las personas nuevamente. Regina tiene un nuevo look y Claudia está triunfando como jefa de la planta nuclear. Todo está en orden, hasta que de pronto Claudia recibe una extraña visita. La vieja Claudia, quien le explica a su yo más joven que son la misma persona, y le da pruebas para que le crea. También le explica que la perrita sí es Gretchen, y ella misma fue quien la condujo por las cuevas para que la más joven la encontrara. Hay cosas que deben suceder como siempre lo han hecho. Por su parte, Mikkel ha intentado continuar con su vida, pero este día decide faltar a la escuela, y mientras camina por el bosque siente algo, lo que lo hace ir corriendo a las cuevas. Este algo era la energía que se estaba emitiendo en las cuevas, ya que Hannah y Jonas adulto estaban viajando con la máquina del tiempo. Mikkel llega a la entrada de las cuevas, pero antes de que pueda entrar, Noah le llama, y le dice que entrar ahí es peligroso. Mikkel aquí le pregunta sobre lo que le dijo meses atrás en el hospital, sobre que Dios tiene un plan para cada uno, y le cuestiona que si qué tal que Dios no sabe lo que está haciendo, si el plan está mal o equivocado, a lo que Noah responde que Dios no comete errores, a veces solo tenemos que creer con más fuerza que todo se arreglará. Después de decir esto, se marcha. Egon por otro lado se ha retirado de su puesto de policía, pero eso no necesariamente significa tranquilidad, ya que ahora tiene cáncer, y aunque los meses han pasado, él sigue pensando en el caso de Mads Nielsen. Por esta razón decide visitar a Helge, ya que la última nota que tomó en su diario policial fue sobre él. Egon llega con Helge y notamos que ahora vive en un hospital psiquiátrico, tal como su viejo yo lo hará en el futuro, y fue su yo viejo quien lo dejó en la condición que ahora se encuentra. Como sea, aquí Egon le pregunta a Helge por qué el día que desapareció Mads tomó la ruta del campo para ir a su casa, si es un desvío. A lo que Helge responde que el hombre de la piedra dijo que podía cambiar el pasado y el futuro, refiriéndose a Ulrich. Pero nadie puede cambiarlo, ni siquiera el demonio blanco, o sea Claudia. Egon al escuchar esto recuerda que de niño también mencionó al demonio blanco, y quizá esto sea parte fundamental de su investigación. Volviendo con Claudia, ambas están en las cuevas, donde la anciana le explica a la joven un poco sobre la sustancia que hace posible los viajes en el tiempo. También le dice que en 33 años ella estará en su lugar, ya que los ciclos duran 33 años. Añade que en 5 días todo se repetirá, y por último le dice que debe detener a Adam, dándole unas hojas con instrucciones de lo que debe hacer. Tras esto, activa la máquina del tiempo y se marcha al 53, a hacer las cosas que ya contamos, dejando a la joven Claudia aquí. Egon, tras hablar con Helge, investiga el paradero de Ulrich adulto y decide visitarlo. Al verlo, Ulrich anciano lo recibe con la frase que le dijo cuando era joven, al escuchar la letra y la música que escuchaba. Misma frase que Ulrich repitió cuando Egon lo encarceló, y esta es: mi único objetivo es tomar muchas vidas, cuantas más, mejor me siento. Egon le dice que aún no entiende qué significa eso, a lo que Ulrich le dice que se le está acabando el tiempo, su muerte estuvo en el periódico, que quizás su destino sea morir en ignorancia. Regresando con Mikkel, tras un largo día solo caminando por el bosque, regresa a su casa y le pregunta a su madre que si creen que Dios tiene un plan para todos, a lo que ella responde que sí, que piensa que Dios lo trajo a ella y su plan era que cuidara de él. Mikkel al escuchar esto se queda más tranquilo y ambos empiezan a cenar. Justo en ese momento, Jonas adulto y Hannah observaban la escena. Mikkel siempre fue Michael. Al mismo tiempo, Claudia obedecía la primera de las instrucciones que la vieja Claudia le dejó: desenterrar la máquina del tiempo que la vieja Claudia había enterrado en el pasado. Al siguiente día, Noah se encuentra preparando a Helge para hacerlo viajar al pasado y regresarlo a su época. Aquí notamos que Noah cuidó al chiquillo, le curó sus heridas y por eso ahora confía ciegamente en él. Noah le dice que Dios lo eligió, y tras terminar la preparación, lo hace viajar al 54. Claudia por su parte se encuentra el libro de un viaje en el tiempo, el cual le había regalado Helge. Al verlo decide ir a hacerle una visita al psiquiátrico, y le pregunta el motivo por el cual se lo regaló, a lo que Helge le dice que pensó que ella de todas las personas lo entendería. También le dice que es una lucha entre el bien y el mal, y que si los viajeros tienen éxito, nada de eso sucederá. Al menos eso fue lo que dijo Noah, pero le advierte que nunca debe confiar en él. Claudia no entiende muy bien el mensaje, por lo que va a visitar al autor del libro, H.G. Tannhaus, quien al verla la reconoce inmediatamente. Claudia le dice que ella nunca lo ha visto, pero él le responde que él a ella sí. Es un ciclo interminable, por eso pasa la paradoja de Bootstrap, o paradoja de la predestinación, la cual consiste en que un objeto del futuro o información es enviada al pasado, creando un ciclo sin fin, ya que el objeto deja de tener un origen real.
existe sin haber sido creado nunca. Por ejemplo, el libro llegó a Tannhaus desde el futuro antes de que lo escribiera, y ahora lo puede escribir para que en el futuro exista y él pueda recibirlo en el pasado. Esto mismo es lo que pasa con la mayoría de los personajes y situaciones de la serie. Como sea, Tannhaus sabe por qué Claudia está ahí, y es para que Tannhaus le explique cómo funciona la máquina del tiempo. Lo sabe porque la vieja Claudia se lo dijo en el pasado. Lo interesante de la paradoja es que no sabía cómo funcionaba la máquina, hasta meses atrás cuando Jonas del futuro se lo explicó. Y menciona que al parecer la vieja Claudia sabía todo lo que sucedería hasta ese momento, y aunque no se muestra, Tannhaus le enseña cómo funciona la máquina. Egon por su parte vuelve con Ulrich al psiquiátrico, después de notar que la frase que siempre menciona es parte de un álbum de una banda. Aquí él pregunta sobre la frase, ya que se la dijo hace 33 años, pero el disco recién se estrenó el año pasado. También le pregunta el por qué mató a los niños, pero Ulrich responde que no les hizo nada, quería salvarlos. Aquí Egon hace otra pregunta, ¿cómo supo que tenía cáncer? Pero Ulrich no responde. Al no obtener respuesta, Egon hace otra pregunta, ¿el demonio blanco sabe quién es? Y Ulrich contesta que al parecer Egon está más trastornado que él. Y por último Egon pregunta el por qué nunca les dijo su nombre, a lo que él responde Ulrich Nielsen, y vengo del futuro. Egon recuerda que Mikkel cuando llegó al 86 le dijo que buscaba a su padre, y su nombre era Ulrich, así que decide hacerle una visita a Inés para hablar con Mikkel. Pero ella dice que el niño está dormido. Entonces Egon le pregunta si alguna vez el chiquillo habló sobre sus padres, si mencionó el nombre de Ulrich, o dijo algo relacionado con el demonio blanco, a lo que Inés responde que no. Para terminar su visita, Egon le pide una foto de Mikkel para el archivo, a lo que Inés accede, y tras obtener la foto Egon se marcha con Claudia, a quien le revela que tiene cáncer. Su visita es corta, y tras esto visita nuevamente a Ulrich donde le muestra la foto de Mikkel. Ulrich al ver esto furioso responde ahorcándolo, ya que todo ese tiempo su hijo estuvo ahí, y no se lo había dicho. Los guardias del psiquiátrico separan a Egon de Ulrich, y este último termina de nuevo en su cuarto al caer la noche. Mientras esto pasaba, Claudia decide activar la máquina en las cuevas, viajando a 2020, donde recopila información, y se entera que su padre morirá. Tras recabar la información necesaria, ella la siguiente noche vuelve a su época, y así pasamos al día siguiente, donde Ulrich escapa del psiquiátrico, y Claudia ante el miedo de perder a su padre lo visita para decirle que quiere que se mude con ella. Egon al escuchar esto se pone feliz, y Claudia le dice que lo piense. Tras esto ella va a hablar con el dueño de la planta sobre el incidente que pasó en el verano de hace un año. Aquí el viejo le revela los estudios que se hicieron, los cuales dan como resultado la partícula de Dios. Claudia quiere hacerlo público, pero el viejo no quiere manchar su legado, así que le pide que no haga nada mientras él esté vivo. Tras esto, Claudia manda a analizar secretamente la sustancia que hace funcionar la máquina del tiempo, para saber qué es y así replicarlo. Regresando con Ulrich, este llega a la casa de Inés donde se encuentra por fin con Mikkel, y le revela con el truco que Mikkel le enseñó en 2019 que es su padre, así que ambos deciden tratar de regresar a su época. Al mismo tiempo, Bartos, Franziska, Elizabeth, Marta y Magnus llegan a este año, aunque no creen haber viajado. Bartos les dice que él tampoco creía al principio, pero Noah le contó algunas cosas que pasarían, y todas se cumplieron. También le contó que había una guerra por el dominio del tiempo, y su abuela y Jonas eran parte de ella. Los chicos lo ignoran y empiezan a caminar con la intención de volver a sus casas. Inés después del trabajo llega a su casa y al percatarse de que Mikkel no está le habla a Egon, diciéndole que escuchó en el trabajo algo sobre un hombre que se escapó del psiquiátrico. Egon no duda ni un segundo que Ulrich se llevó al niño, así que le llama a la policía, ya que sospecha a dónde pueden estar yendo. Efectivamente, Ulrich y Mikkel estaban huyendo a las cuevas. Los policías lo rodean y aprenden a Ulrich, quien le dice a Mikkel que la próxima vez logrará llevarlo a casa, y tras esto se lo llevan. Los chicos por su parte caminan a la carretera y al pasar unas patrullas notan que realmente no están en su época. En esas patrullas iba Ulrich, quien ve a sus hijos, por lo cual le dice a los policías que se detengan, pero tristemente no le hacen caso. Los chicos ahora creen realmente en los viajes en el tiempo, así que deciden volver a su época. Y el día termina con Ulrich atado a su cama. Los días pasan y Claudia ha perdido la noción del tiempo, grabando audios que le pueden ser útiles para ayudarle a entender la partícula de Dios. No es hasta que su secretaria le dice la fecha del día que Claudia vuelve en sí, ya que ese día es la muerte de su padre. Al recordar esto, ella se va con su padre sin importarle que ya ha pospuesto la reunión con los franceses como 10 veces. Al llegar con Egon le dice que se mude inmediatamente con ella, así podrá vigilar que no le pase nada. Egon le dice que está bien, pero primero debe ir a su primer quimioterapia, a donde Claudia lo acompaña. Estando aquí, Egon le dice que cometió un error, ya que lo de la película del chico que viaja en el tiempo en un auto existe en la vida real. El viaje en el tiempo es real, y de alguna forma está conectado con la desaparición de Mads y Helge. Claudia no sabe qué decir, su padre lo descubrió. Tras la quimio, Egon le cuenta a Claudia lo de Ulrich y Mikkel,
que sabe que es su padre, pero ahora está de regreso en el psiquiátrico, y le dijo que lo mataría. Ella al escuchar esto le dice que es definitivo, se mudará con ella lo más pronto posible. Le dice esto ya que tiene miedo de que Ulrich le haga algo al viejo. Regresan al departamento de Egon por sus píldoras y Claudia lo apresura. Pero Egon empieza a sacar conclusiones, ya que tanto en el 53 como ahora Ulrich quería ir a las cuevas, por tanto debe haber algo. Claudia agresivamente responde que no hay nada, y es ahí cuando Egon nota que su hija sabe de los viajes en el tiempo, y está involucrada. Claudia le grita que los viajes en el tiempo no existen, pero Egon dice que tiene que investigar las cuevas, por lo que trata de llamar a la policía, pero Claudia cuelga el teléfono, diciéndole que lo que hay en las cuevas es el descubrimiento más grande de todos. Ellos empiezan a forcejear por el teléfono, lo que resulta en Egon cayendo y golpeándose la cabeza. Claudia al ver esto llama a emergencias, pero cuelga al entender lo que le dijo la vieja Claudia, que tendría que hacer sacrificios para que todo pase como siempre lo ha hecho. Así Regina podrá vivir. Y al recordar que en el periódico encontraron a Egon solo, ella lo deja ahí, para que esto se cumpla. Egon al escucharla decir esto sabe quién es Claudia, su hija es el demonio blanco. Siendo estas las últimas palabras de Egon. Claudia se queda ahí viendo a su padre hasta que anochece, y por fin consigue las agallas para dejarlo ahí. Ella regresa a su casa donde se lamenta por lo que ha hecho, hasta que Jonas aparece. Claudia le pregunta que si cómo entró a su casa, a lo que Jonas responde que ella le dio la llave antes de irse. Claudia comprende que fue su yo vieja, y Jonas le dice que es hora de irse, que no tienen mucho tiempo, que su yo mayor le dijo lo que hizo, pero no tendrá que pasar de nuevo la próxima vez. Claudia pregunta a dónde van, y Jonas responde al futuro. Jonas lleva a Claudia a las cuevas donde le cuenta que su yo futuro quiso cerrar el pasaje para revertir todo, y lo hizo, pero no acabó con el círculo. Por esto la vieja Claudia le dijo que si cambian una pequeña parte de la ecuación podrán tener éxito la próxima vez, así cambiarán todo, Mikkel no morirá y Egon tampoco, ningún evento grande puede ser alterado, pero lo pequeño sí, cambiamos un grano de arena, pero con eso todo el mundo. Al terminar de decir esto, Jonas echa un poco de líquido que hace funcionar la máquina en los contenedores y lo sella, ya que la reacción de estos al abrir en el futuro son lo que hacen que se cree el apocalipsis y la partícula de Dios. Jonas y Claudia se dirigen al pasaje para abrirlo de nuevo, y Claudia le pregunta por qué, si su yo futuro trató de cerrarlo, a lo que Jonas responde que le tomó años aceptar que debe ser parte del desastre que quería evitar. Claudia pregunta que si cómo sabe todo eso, a lo que él responde que en el último año ella le enseñó todo eso, el futuro y el pasado. Adam y Sigmundus quieren crear un nuevo mundo, pero ellos dos quieren salvar este. Ella pregunta que si quién es Adam, y no sabemos si Jonas responde, pero ellos van a la puerta de la triqueta. Entran al túnel y activan la máquina para conectar de nuevo el pasado con el futuro. Ante esto un brillo empieza a brotar y se manifiesta en el búnker con Marta de 2020. Una vez que los tiempos son conectados, ellos viajan a 2020. Imagina que viajas al pasado y conoces a tu padre. ¿Cambiarías algo con ese encuentro? ¿Es siquiera posible cambiar las cosas? ¿O el tiempo es una bestia a la que no se puede derrotar? 2019. Jonas despierta en su cama y se levanta para desayunar. En la cocina platica con su padre sobre que él y los chicos irán al lago, y este le dice que hay probabilidad de tormenta. Hannah le recuerda a Michael que ese día es la fiesta de los Nielsen, que si está seguro que no quiere ir. A Michael le trae muchos sentimientos ver a su familia, así que dice que no irá. Jonas a punto de marcharse toma su impermeable por la posible tormenta, y Michael al ver el impermeable recuerda el día en que se perdió. Sabe que su hijo es quien se lo llevó, así que se le cae lo que estaba sosteniendo. Jonas pregunta que si está bien, a lo que él responde que sí, solo fue un déjà vu. Jonas ve que todo está bien, así que se va con sus amigos al lago en bicicleta. Aquí, mientras Bartos y Magnus están bañándose en el lago, Jonas habla con Marta en la orilla, donde encuentran un dije. Marta dice que es de San Cristóbal, patrono de los viajeros. Al mismo tiempo, Jonas de 2020, tras viajar desde 1921 a esta época, se dirige hacia el lago, cuando de pronto los Nielsen lo topan, y le dicen que Magnus y Marta ya están en el lago, y le preguntan que si le dan un aventón. Jonas niega con la cabeza, y los Nielsen le dicen que entonces lo ven más tarde en su fiesta, que alguien estará feliz de verlo allá, y no es Magnus, ya que Marta está loca por él. Regresando con los chicos, Marta le pregunta a Jonas si no le gustaría conocer el futuro, y están a punto de besarse hasta que llega Magnus. Tras esto, Jonas recuerda que prometió que le ayudaría a su abuela a usar una tablet que le regalaron, así que se va. Marta dice que está bien, pero le pregunta por qué traen un impermeable, a lo que responde que se supone que más tarde lloverá, y se va. Todo esto lo estuvo viendo Jonas de 2020, quien al irse Jonas de 2019 va con Marta, y le dice que le dirá algo que hace mucho quería decirle. Esto es, que fueron hechos el uno para el otro, y que nunca crea otra cosa. Al terminar de decirle esto, la besa unos segundos, y después de esto se marcha a lo que vino a realizar. Por otro lado, los Nielsen van a la casa de Hannah por unos vasos, y es aquí donde Michael se ve a sí mismo de niño.
Hannah también nota que Mikkel es idéntico a su esposo de joven, por lo que se queda perpleja unos segundos, hasta que reacciona porque Mikkel quiere ir al baño, así que le dice que pase, que lo siente pero tuvo un déjà vu. Mikkel entra al baño y cuando sale se topa con Michael. Al verlo, Mikkel siente una especie rara de terror, por lo que sale corriendo, y Michael también queda un poco asustado al confrontar uno de sus miedos, comprobar que todo fue real. Los chicos deciden regresar a su casa y Bartos trata de coquetear con Marta pero no puede. Cae la noche y la fiesta de los Nielsen llega, a la que Hannah y Jonas asisten. La fiesta está muy bien y todos parecen divertirse. Al mismo tiempo, Jonas de 2020 visita a su padre. Este último al ver a Jonas le pregunta por qué no está con los Nielsen, a lo que Jonas responde abrazándolo, ya que por obvias razones lo extrañaba mucho. Tras el abrazo, Jonas le dice que lo sabe todo. Michael no entiende a qué se refiere y Jonas le responde que sabe que su nombre real es Mikkel Nielsen. Michael al escuchar esto revive viejos traumas, quedando impactado por lo que ambos se vuelven a abrazar. Tras esto ellos charlan de todo, que Jonas es del futuro y demás, y Jonas le confiesa que está aquí para pedirle que por favor no se cuelgue en el estudio. Michael reacciona sorprendido y Jonas le pregunta llorando que si ya escribió la carta. Michael pregunta que sí qué carta y Jonas se la muestra. Michael la lee y Jonas vuelve a repetirle que le prometa que no lo hará. Entonces Jonas le pregunta sobre el día que desapareció, si volvió a las cuevas, cómo encontró el pasaje, a lo que Michael responde que alguien se lo mostró. Jonas pregunta quién, a lo que él responde, tú. Aquí nos enteramos que no fue Hele quien se llevó a Mikkel, sino el mismo Jonas fue quien hizo que se cumpliera el destino, y era quien observaba a los chicos a lo lejos. Cuando Mikkel perdió a Jonas de esa época, el Jonas del futuro lo condujo por el pasaje, y le dijo que debían estar ahí toda la noche, hasta que fuera seguro salir. Ahí durmieron, pero cuando Mikkel despertó, Jonas ya no estaba. Todos esos años se había preguntado por qué le había hecho eso, pero en algún punto se desvaneció, como si solo hubiera sido un sueño. Jonas le dice que es imposible, que él nunca hizo eso, pero Michael responde que tal vez no está ahí para detenerlo, sino para mostrarle lo que debe hacer. Que quizá le mostró la carta y así sabe lo que debe escribir, para que todo pase y Jonas pueda vivir, ya que quizá su rol es más importante de lo que cree en todo esto. Dios no se equivoca y tiene un plan para todos. Es en ese momento que llega Claudia, quien le explica que Adam no lo mandó a detener a su padre, sino a que todo se cumpliera tal cual debía pasar, que hay una guerra entre Adam, la oscuridad, quien quiere destruir todo, y la luz, ella. Jonas dice que es imposible, pero ella continúa diciendo que su rol es muy importante, ya que solo él puede detener a Adam. La guerra es contra sí mismo. Jonas le dice que si él no existe, tampoco lo hará Adam. Entonces Claudia le dice que vio un mundo sin él, y no fue nada bueno. Que entienda que hay momentos que van más allá de su propio destino, afectan a todos, que todos deben hacer sacrificios y su padre también. Después de esto, Jonas se va con Claudia, quien le enseña todo lo que debe saber sobre los viajes en el tiempo y lo que deberá hacer. Volviendo a la fiesta, Marta lleva a Jonas a su cuarto y le da el dije de San Cristóbal a Jonas, diciéndole que le puso una cuerda. También le dice que cree que tiene razón sobre lo que le dijo en el lago. Jonas no entiende, pero está bien, ya que comienzan a besarse, para después tener relaciones. Mikkel le pide a su madre que lo acompañe mientras se queda dormido, por lo que Ulrich y Hannah al final de la fiesta se quedan solos. Es entonces que comienza a llover, y corren a refugiarse en una especie de bodega, donde se empiezan a besar, empezando aquí su aventura. Michael, tras entender lo que pasa, sube a su estudio y escribe la carta, la cual dice: Querido Jonas, cuando leas esto habrá sucedido inevitablemente, y no se podrá cambiar. Hubiera preferido explicarte las cosas antes, pero espero que una vez entiendas cómo todo está conectado, entiendas mi decisión. La verdad es algo extraño, puedes intentar suprimirla, pero siempre encuentra el camino a la superficie. Hacemos de la mentira nuestra verdad para vivir. Tratamos de olvidar hasta que no podemos más. No conocemos ni la mitad de los misterios de este mundo. Apenas deambulamos en la oscuridad. Algunas cosas que también son importantes de esta época son: Charlotte recién descubrió lo de Peter y Benny. Francisca descubre que su padre engañó a su madre con Benny y aún buscan a Alexander por el crimen que cometió en Marburg. Tras unos meses, han pasado 33 años exactamente desde que Mikkel llegó al 83. Durante todo este tiempo Mikkel se convirtió en adulto, se casó con Hannah, tuvo un hijo llamado Jonas y un día sin más escribió una carta, la cual no se debía abrir hasta el 4 de noviembre a cierta hora determinada, y posteriormente se quitó la vida. Inés, su madre, se quedó con esa carta, y aquí es donde empieza nuestra historia. Jonas, después del incidente de su padre, tuvo que dejar de ir a la escuela varios meses para poder asistir a terapia, con el fin de superar el trauma. En esos meses el único que sabía dónde estaba era su mejor amigo Bartos, por lo que el amorío que tenía con Marta, la hija de Ulrich, se perdió. Peter, el hijo de Helge, era su terapeuta, y mientras todo ocurría, a Hannah por fin se le cumplía su deseo,
tener una relación con Ulrich, por lo menos siendo amantes. Winden al parecer está igual que hace 33 años. Un chico ha desaparecido y todo el pueblo lo está buscando. Aunque hay un sujeto misterioso que seguramente tiene la culpa de los secuestros. Este es Helge de 1986, quien en el primer capítulo sale encapuchado de la cueva. Jonas vuelve a la escuela y al parecer no se perdió de mucho, solo que ahora Bartos sale con Marta. Por otro lado, Ulrich visita a su madre, quien le dice que ha visto cosas raras en el bosque y le muestra que encontró un empaque de chocolate Ryder, un producto exclusivo de los 80s. Este seguramente es de Helge, que se trae chocolates cada vez que viaja. Al mismo tiempo, el viejo Helge en el asilo de ancianos empieza a repetir: va a suceder otra vez, va a suceder otra vez. Esto porque recuerda que él viajaba de joven a este preciso año para llevarse a los niños. Jonas, Bartos, Marta y Magnus se ponen de acuerdo para ir a las cuevas de Winden al caer la noche, ya que ahí Erik tenía guardado su botín, y si lo encuentran podrían sacar bastante dinero vendiéndolo, y de una vez aprovecharían para consumir. Llega la hora y todos se encuentran, aunque Mikkel también va. Se acercan a la cueva y al revisar el escondite de Erik, la mercancía no está. Franziska sale y ella es quien la tiene. Bartos se la quita y de pronto la cueva empieza a gritar, y las luces de los chicos empiezan a parpadear, por lo que salen corriendo. Jonas corre junto a Mikkel, pero lo pierde de vista al tropezar. De pronto, Mikkel ya no está, y es porque ha viajado a 1986. Eso es un poco extraño, ya que para viajar Mikkel necesitaba haber entrado en la cueva, pero esto lo explicaré más adelante. Jonas ve una alucinación de su padre y sale corriendo hasta que se encuentra con los demás. Los chicos, al ver que Mikkel no está con ellos, lo empiezan a buscar, pero tal como dice el viejo Helge, es demasiado tarde. Mientras todo eso sucedía, Inés, la abuela de Jonas, leía la carta de Mikkel, al mismo tiempo que Peter en un estacionamiento luchaba contra su deseo peculiar de hombres, resultando vencedor yéndose al búnker de su padre, donde empieza a orar: Dios, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo, y sabiduría para reconocer la diferencia. Cuando de pronto un portal se abre y deja caer el cuerpo de Mads. La máquina funcionaba para viajar en el tiempo, pero le quitaba la vida al viajero. Peter, al revisar el cuerpo, encuentra la credencial escolar de Mads e inmediatamente llama a Tronte para avisarle de su hijo. Tronte llega y se angustia bastante, pero no hay tiempo para eso, porque llega también Claudia y dice que hay bastantes cosas que tiene que explicarles, pero primero tienen que llevar a Mads al lugar donde lo tienen que encontrar. Ellos llevan a Mads al bosque y lo dejan ahí. Claudia entonces les da una libreta a Tronte y a Peter, con todo lo que sucederá en los próximos días para que confíen en ella. Al siguiente día el cuerpo de Mads es encontrado, pero se dan cuenta que no es Mikkel. Mads era la razón por la que Tronte había salido de casa la noche que desapareció Mikkel, y al cargar el cuerpo ensució su suéter, por eso lo metió a lavar en cuanto pudo. Peter durante toda la serie le quiere decir la verdad a Charlotte sobre Mads, pero ella siempre le cuelga antes de que él pueda decir algo. Ulrich y la policía quieren revisar la planta nuclear, ya que quizá Mikkel pueda estar ahí. Alexander, al escuchar esto, le dice al padre de Erik que se deshaga de algo. Al principio no sabemos de qué hablan, pero conforme avanzan los capítulos descubrimos que era de los contenedores de desechos. En esa escena los están subiendo al camión, y por eso más adelante cuando Charlotte revisa la central ya no se encuentran en la cueva. Al día siguiente de la desaparición de Mikkel llega Jonas de 2052, y se instala en una habitación del Hotel Winden. Aquí él monta todo su mapa de investigación, el cual tiene mucha importancia para lo que vendrá a continuación. Jonas por su parte descubre un mapa de su padre de las cuevas de Winden. Bartos encuentra en la bolsa de mercancía de Erik un celular. Helge vuelve a salir por la cueva, y Ulrich descubre el collar de moneda de 1986 en el cuerpo de Mads. Ulrich no puede quedarse con los brazos cruzados, así que va a la cueva donde anteriormente había visto una puerta sellada. Aquí él trata de abrirla, pero es inútil, aunque cuando está ahí puede escuchar el grito de auxilio de Mikkel al tener la pierna rota en 1986. Mientras todo esto pasaba, el viejo Helge en el asilo repetía lo siguiente: tengo que decírselo, tiene que parar. Esto refiriéndose a él mismo. Jonas, después de encontrar el mapa de las cuevas, decide ir a ver, y el viejo Jonas lo vigila porque sabía exactamente lo que el joven haría. Jonas joven recorre las cuevas, pero no encuentra nada, y al volver por su bicicleta encuentra un hilo rojo en ella. Este lo puso Jonas viejo y significa algo, más adelante lo veremos. Charlotte, al ver que las cosas en el pueblo no andan bien, le dice a Elizabeth, su hija, que ella la recogerá en la escuela, pero al ocuparse investigando no llega a tiempo, por lo que Elizabeth decide caminar a casa. En el camino ella se topa con Noah, quien le da un reloj y le dice que es de su madre. Por esto la niña llega tarde a su hogar. Al llegar nota que tenía a todos preocupados, pero Charlotte se asusta aún más al ver el reloj, el cual adentro tiene grabado la frase para Charlotte. Helge durante todo esto vuelve a salir del asilo para intentar viajar al pasado, pero la policía lo encuentra por casualidad.
Estos lo llevan al asilo y mientras una enfermera lo revisa, entra en un estado de lucidez y dice: tiene que parar, tengo que detenerlo. La enfermera pregunta a quién y él contesta: Noah. Mientras el Jonas joven duerme, el viejo le marca el mapa de las cuevas para que sepa qué camino debe tomar para viajar a 1986. Al día siguiente por la mañana, el pequeño Yasin, novio de Elizabeth, se tiene que ir caminando solo a la escuela, y mientras camina por el bosque ve un pequeño juguete de madera que le llama la atención. Él se distrae un poco y aparece Helge, quien se lleva al pequeño. Esa misma mañana todos empieza la búsqueda de Yasin. Bartos, estando en su casa, recibe una llamada de Noah, quien le dice que era el dealer de Eric, y le propone encontrarse para hablar. Por otra parte, el Jonas viejo le dice a Regina, la dueña del hotel, que se irá, pero le gustaría conservar la habitación, y le pide que le haga un favor, enviar un paquete a Jonas joven. Mientras eso sucede, Jonas joven estaba con Bartos, y este último le cuenta a Jonas sobre que se encontrará con Noah, por lo que quiere que lo acompañe, a lo que Jonas dice que sí. Después de estar un rato con su amigo, Jonas decide ir a visitar la tumba de su padre, donde el viejo Jonas habla por primera vez consigo mismo, diciéndole: yo conocí a tu padre. Era un buen hombre, me salvó la vida entonces, pero entendí hasta mucho después. La vida es un laberinto, muchos se la pasan buscando una salida, pero solo hay un camino que te interna más y más, y lo entiendes recién llegas al centro. Después de esto, Jonas viejo se va, entra a la cueva de Winden y viaja a 1986, donde habla con HG. Jonas, después de su plática con el viejo, recuerda el hilo rojo que alguien le dejó en la bicicleta, por lo que decide ir a la presentación de Marta. En esta ella interpreta a Adriana, y el hilo rojo juega un papel muy importante en la obra. Por eso es que Jonas recordó ir. Después de la presentación de Marta, Jonas la visita a su camerino y la besa. Al estar haciendo esto, Jonas dejó ir solo a Bartos al encuentro con Noah. En este encuentro no sabemos de qué es lo que hablan, pero Noah le cuenta todo lo que sucederá en los próximos días. Por eso en el siguiente encuentro le dice que todo pasó tal como él había previsto. Al anochecer, Jonas regresa a su casa y ve en su cama el paquete que le envió el Jonas viejo, el cual contiene una lámpara super cool, un contador Geiger y la carta que su padre dejó antes de quitarse la vida. La carta está muy vieja, la que tiene a su abuela, es obvio que viene del futuro. Jonas la lee y se entera de todo. Mikkel era su padre. Al día siguiente, Jonas descubre que su mapa está marcado el camino por donde debe ir, por lo que sin dudar entra en las cuevas de Winden, sigue el hilo rojo y llega a las puertas de la triqueta, pasa a través de ellas y llega a la 86, donde decide ir por Mikkel. Pero ya conté lo que pasó. Mientras Jonas está en el pasado, Ulrich revisa un álbum de fotos de él y su hermano, y se da cuenta que el niño que encontró en el bosque es Mats. Empieza a investigar el caso de su hermano y poco a poco llega a la conclusión de que Helge es el culpable. Pero no el viejo de 2019, sino el de 1986. Aún así, Ulrich visita al viejo al asilo, y Helge alterado empieza a decir: es él, puedo cambiar el pasado y el futuro, ya que esta frase fue la que Ulrich le dijo al pequeño Helge. Los enfermeros corren a Ulrich del hospital y este va con su madre, quien le cuenta que en el 86 vio a un sacerdote discutir con un hombre con una cicatriz en la oreja, y esta misma mañana vio al mismo hombre de la cicatriz. Al escuchar esto, Ulrich conecta todo y va de nuevo a ver a Helge. En el cuarto de él ve la moneda collar de 1986, que usa como separador de un libro de viajes en el tiempo, y también nota el juguete que Helge utilizaba para llamar la atención de los niños, y de pronto empieza a seguir al viejo por el bosque, hacia las cuevas. El viejo viaja al 86 y Ulrich al 53, y ya sabemos lo que pasa. Jonas regresa al 2019, donde quema la carta que le había dado su viejo yo. Acepta el hecho que Marta es su tía, Ulrich su abuelo y Catarina su abuela. Después de esto, Marta visita a Jonas, pero al ser su tía rompe toda relación con ella. Claudia anciana, por otro lado, visita a Bartos, le dice que es su abuela y nunca fue muy buena madre. Él le dice que su madre le contó que había muerto antes de que él naciera. Entonces le pregunta que si de dónde estuvo todos estos años. Claudia responde que es una larga historia, pero que algún día se la podrá contar. Después de esto, Bartos visita a Noah y le cuenta que todo lo que le predijo se ha cumplido, a lo que Noah le pregunta que si consideró su oferta. Mientras todo esto pasa, Jonas viejo visitaba por última vez el 2019. Todo esto para tomar un poco de cesio de los contenedores ocultos en los camiones. Esto porque era necesario para hacer funcionar la máquina creadora de agujeros de gusano. Volviendo con el Jonas joven, este visita a su abuela y le pregunta sobre Mikkel. Ella le dice que siempre supo todo, a lo que Jonas molesto le pregunta por qué no salvó a su padre, y ella responde que no sabía que se quitaría la vida. Al final, Inés le da la carta a Jonas. Jonas se marcha y visita la escuela, donde discute con Bartos por lo de Marta. Bartos dice que Marta le contó todo, pero eso no es así, seguramente Noah se lo dijo. Bartos insulta al padre de Jonas, y todo esto termina en golpes. Jonas después de esto regresa a casa por sus cosas, y decide salvar a Mikkel de una vez por todas,
por lo que se marcha a las cuevas Winden, viajando a 1986, donde Noah lo espera en el cuarto de Mikkel, y esto ya lo conté, así que sigamos. Mientras esto sucede, Tronte y Peter esperan. Tronte dice que después de esto Mads estará vivo, ya que todo lo que le dijo Claudia se ha cumplido, pero Peter le dice, ¿realmente confías en ella? La mitad de las páginas están arrancadas. Por otro lado, Jonas viejo, una vez que HG repara su máquina, va al cruce de las 3 épocas y activa la máquina con el celular de Ulrich. Él pensaba que el aparato destruiría el agujero de gusano que conectaba las 3 épocas y terminaría con la guerra de los viajes en el tiempo, pero como le dice Noah a Bartos, todo está por comenzar. Jonas mayor quiere destruir el agujero, pero no se da cuenta que él será el que desencadene su existencia. Una paradoja. El cesio en su artefacto es inútil. No va a destruir el agujero para siempre. Es el que lo crea en primer lugar. Piensa que es el salvador, pero Claudia le mintió. La mayoría solo son peones en un tablero de ajedrez que una mano desconocida mueve. Sus vidas existen para ser sacrificadas en pos de un objetivo mayor, en una guerra del bien y el mal. Dos grupos que luchan por la supremacía del viaje en el tiempo, la luz y la sombra. Noah también le dice a Bartos que ellos son la luz y su abuela Claudia es la sombra, por lo que no debe confiar en ella, y mientras estén en este bucle deben de asegurarse que cada paso sea idéntico al anterior. Jonas es una marioneta. Noah termina dándole su libreta a Bartos, la tierra se sacude y todo termina. Algunas cosas que pasan en el 2019 debemos tomar en cuenta son que Hannah quiere vengarse de Ulrich porque la dejó, así que chantajea a Alexander con lo de su pasaporte para que la ayude. Alexander y el policía con venda en el ojo siempre estuvieron en contacto. Charlotte ve una fotografía de Ulrich en el periódico de 1953. El accidente de Helga del 86 también está en otro periódico. Y por último, Regina tiene cáncer. No hay coincidencias, cada camino está predeterminado. Cada cosa sucede cuando debe hacerlo, en el momento correcto, en el lugar correcto. Como si el mundo fuera un tapete, hecho de una red infinita de hilos infinitos, cada uno en su lugar. Pero la mayoría no sabe a dónde nos lleva el viaje. 2020. Tras 7 meses de la desaparición de medio pueblo, encontramos a Hannah en su casa reviviendo su tristeza, contando los días desde que perdió a Jonas. Este día es 21 de junio de 2020 y lo marca en su calendario. Nótese esta marca, ya que se hace mucho énfasis en ella, y más adelante sabremos por qué. Hannah, al no quedarle nada más, está a punto de dispararse con el arma de Alexander que esconde, hasta que escucha llegar a alguien. Esta persona es el Jonas adulto. Hannah pregunta con temor que si quién es, a lo que él, con cosas que solo sabría Jonas, le prueba que es él. Ellos tienen una larga charla sobre los viajes en el tiempo, donde Jonas termina concluyendo que existe infinitamente entre el momento de su nacimiento y su muerte. Esto gracias a los viajes en el tiempo. Es entonces que Hannah le pregunta el motivo de que esté ahí en ese momento, a lo que Jonas no responde, pero voltea a ver un pedazo del piso de su casa, dándonos la respuesta con su mirada. Algo importante pasará ahí. Y finalmente dice, para terminar con todo, de una vez y para siempre. Jonas, al mirar al piso y decir que acabará con todo, se refiere a evitar que Adam le dispare a Marta, ya que este es el lugar donde morirá, y si consigue salvarla cambiará el destino. Mientras esto sucede, una reunión en la escuela de Winden se lleva a cabo, ya que los casos de las 6 desapariciones del pueblo se reabrirán a cargo del agente Clausen, quien acaba de ser asignado a la investigación. Por su lado, Katarina estaba investigando las cuevas, y por otro, Marta decide ver a Bartos para terminar con él. Esto porque ya nunca se ven. Aquí Bartos le explica que es porque tiene problemas, ya que su madre está muriendo, añadiendo el hecho de que hay cosas que no le puede contar. Al escuchar esto, Marta se molesta por las cosas que le oculta, y le explica que también tiene problemas. Su padre y hermano desaparecieron, y su madre está loca, así que si no va a estar con ella es mejor estar separados. Alexander, por su parte, da un discurso a los trabajadores de la planta nuclear, ya que en 6 días será su cierre definitivo. Tras su discurso, camina con uno de sus trabajadores de confianza, y hablan sobre el próximo traslado de los barriles con desechos radioactivos, ya que planean ocultarlos bajo concreto en una sala de la planta, y después de la demolición parecerá que nunca pasó nada. Mientras eso sucedía, Elizabeth revisaba las pertenencias de su bisabuelo H.G. Tannhaus, y en uno de los libros se encuentra una fotografía vieja del grupo Sigmundus Creatus Est. Hay muchas personas en la foto, pero a la que ella reconoce es a Noah, así que le dice a su padre. Peter, al escuchar esto, le envía un mensaje a Charlotte diciendo que se verán en el búnker, así que más tarde se reúnen y le cuenta lo de la fotografía. Pasando con Waller, este visita a Bernadette para pedirle las llaves del camión que tiene los desechos radioactivos, ya que lo había estado cuidando durante todos esos meses. Ella le da las llaves y Waller le da un pago para después abrazarla y decirle que siga en contacto con su madre, dando pistas que quizás sean hermanos. Se despiden y Waller se lleva el camión para posteriormente cubrir los barriles con concreto en el lugar que habían destinado en la planta. Al día siguiente, Jonas adulto decide dejar de guardar secretos, ya que piensa que estos solo destruyen.
Por tanto, le cuenta a Hannah sobre la máquina del tiempo y la lleva a las cuevas para viajar en el tiempo a 1987 y que vea con sus propios ojos el secreto de su padre. Ellos activan la máquina y de un momento para otro ya no están. Al mismo tiempo, Charlotte y Clausen interrogan a Regina, quien les cuenta del extraño que estuvo en su hotel y les entrega lo que dejó. Charlotte, al ver que entre sus cosas se encontraban ilustraciones del libro Un viaje en el tiempo, el cual escribió su abuelo, decide marcharse en su auto. Comienza a manejar y le llama a Peter para contarle lo que sucedió, que todo lo del libro es real, que no sabe por qué su abuelo tenía la foto de Sigmundus y no entiende por qué nunca le contó quiénes eran sus padres. Al anochecer, Jonas y Hannah regresan a esta época. 2 días después, Claudia adulta llega a esta época y nota que Regina tiene cáncer, lo que la hace poner muy triste. Por otro lado, Marta sueña con su encuentro con Jonas, pero de pronto despierta de golpe. Jonas adulto también despierta, y paseando por la cocina encuentra el arma de su madre, guardada junto con el verdadero pasaporte de Alexander. Jonas le pregunta que sí qué hace con eso, a lo que ella responde que es un seguro. Al escuchar que su madre chantajea a Alexander, le pregunta que sin qué se ha convertido, hasta que de pronto son interrumpidos por Charlotte, ya que Hannah decidió hablarle para contarle todo. Charlotte no se ve sorprendida al escuchar que este hombre es Jonas, y en cambio pregunta que si quiénes son los hombres de la foto, en especial el del sombrero. Jonas responde que es Noah y pertenece a Sigmundus, los viajeros. Hannah no sabe lo que pasa, así que Charlotte decide mostrarles lo que hay en el búnker. Por otra parte, Francisca llega a la casa de los Nielsen, donde hablan con los chicos diciendo que les ocultan algo, así que deciden ir a investigar por su cuenta las cuevas. Claudia, al estar en la época, decide ir a la planta para ver si puede encontrarse con ella misma, pero le dicen que el único Tiedemann que trabaja la planta es Alexander, y es quien la dirige. Tras escuchar esto, decide ir a la biblioteca de Winden, donde empieza a recabar información de lo sucedido los últimos 30 años. De aquí suponemos que sacó mucha de la información de la libreta, si es que ella la escribió. Entre esta información descubre que ella desapareció sin dejar rastro, que Regina se casó con Alexander y que su padre Egon fue encontrado muerto el 26 de junio del 87. Clausen por su parte decide interrogar a Alexander junto con Waller. Aquí Klaus descubre el falso nombre de soltero de Alexander, que es Alexander Kuller. Este dato es algo que Clausen estaba buscando, ya que después de esto se va. Regresando con Hannah, Jonas y Charlotte, ellos llegan con Peter, quien le revela a Hannah que ya sabían todo lo de los viajes en el tiempo. Ulrich, Mikkel, todo, ya que Claudia les había dado el cuaderno, con todo lo que ocurriría. Hannah, al escuchar esto, decide que es justo contarle también a Katarina, y Charlotte está de acuerdo, pero ella será quien lo haga. Por esto va por ella y la lleva al búnker, donde le confiesan la verdad, aunque ella se mantiene incrédula al sonar todo tan fantasioso. Regresando con los chicos, ellos caminan por las cuevas hasta que deciden esconderse al escuchar que algo se acerca. Quien se acercaba no era nadie más que Bartos, que justo regresaba de viajar en el tiempo. ¿A dónde fue? No lo sabemos, pero los chicos lo confrontan y preguntan que sí qué hacía. Bartos no responde, por lo que deciden atarlo y revisar qué trae en su maletín, el cual contenía la máquina del tiempo. Bartos no quiere decir qué es, así que lo dejan atado en las cuevas para que recapacite y se llevan el maletín. Waller y Klaus, después de interrogar a Alexander, manejan por la carretera, cuando de pronto Clausen le pregunta a Waller que si qué le pasó en el ojo. Este último dice que le contará, pero no debe decirle a nadie, y cuando estamos a punto de saberlo, Waller maniobra el auto para no arrollar a Claudia, quien está a punto de marcharse al 87. Katarina, con intención de comprobar si lo que le dijeron es real, visita la escuela y revisa los expedientes, donde para su sorpresa confirma que Michael, el padre de Jonas, es Mikkel, su hijo. Al mismo tiempo en el búnker le preguntan a Jonas que si por qué está ahí, a lo que él responde que debe de tener el último ciclo. Al siguiente día Jonas despierta tras soñar con Marta. En el sueño, como de costumbre, están teniendo relaciones, pero esta vez es diferente, ya que su fantasía se vuelve pesadilla al salirle algo negro del estómago a Marta. Esto es Jonas recordando el balazo que Adam le dará en unos días. Como sea, él se prepara con sus cosas y sale rumbo a casa de los Nielsen, donde deja el collar de San Cristóbal que le dio Marta en su habitación. Después de esto va al búnker donde habla con Charlotte, quien le pregunta quién es Noah. Jonas responde que es la marioneta de Adam, y es quien mató a los niños del pueblo. También le cuenta que su abuelo Tannhaus fue un peón, como muchos, y Claudia lo utilizó para construir la máquina del tiempo. Por otro lado, Katarina intenta decirle a sus hijos la verdad sobre Mikkel, pero los chicos, molestos porque ha estado ausente, le dicen que ahora son ellos los que no tienen tiempo, y se marchan a ver a Bartos, por lo que Katarina decide visitar a la casa de Hannah en búsqueda de Jonas. Ella quiere ver a Mikkel, pero al no estar Jonas, Hannah es quien le dice que lo vio, gracias a la máquina del tiempo, solo que Jonas se la llevó. Katarina aquí aprovecha para decirle a Hannah que es un parásito, que siempre quiso lo que a ella le perteneció, y es increíble que se acostara con su hijo y su esposo.
También le pregunta que si Ulrich le dijo alguna vez que la amaba, ya que siempre los hubiera elegido por encima de ella. Es entonces que interrumpe Clausen, quien llega a interrogar a Hannah. Katarina se marcha y Clausen le hace un par de preguntas a Hannah. Entre ellas le pregunta por qué Alexander le sigue pagando si ya no es su terapeuta, a lo que Hannah inteligentemente le dice que se apoyan en el pueblo, ya que su hijo desapareció. Volviendo con los chicos, ellos regresan a las cuevas y no a los espía. Aquí le preguntan a Bartos que sí que es la máquina, pero él se niega a responder hasta que le dicen que lo dejarán otro día ahí. Es entonces que él les revela que es una máquina del tiempo. Al principio los chicos están incrédulos, pero Marta le dice que les enseñe cómo funciona. Bartos la abre y la pone a funcionar, y los chicos desaparecen viajando al 87. Charlotte, tras escuchar lo de su abuelo, va a revisar sus cosas hasta que llega Noah. Ella le dice que sabe quién es quien mató a los niños. Él responde que no podrá cambiar lo que piensa de él, pero espera que en el futuro pueda comprender el por qué lo hizo, ya que lo hizo para que nunca vuelva a suceder y nunca la aparten de él y su madre. Todos estos años la buscó y Adam siempre supo que era ella, así que ahora tiene que acabar con Adam, para que no pase el apocalipsis y vivan todos, no solo los del búnker. Charlotte no quiere creer que él es su padre, aunque lo acepta, y pregunta que si quién es su madre, a lo que Noah responde que aún la ama. Tras esto, se va. Más tarde, Jonas llega a su casa y decepcionado le dice a Hannah que se enteró de lo de él y Ulrich, y le pregunta si alguna vez amó a Michael, a lo que ella no responde. Es entonces que Jonas dice que pensaba que ella era la única persona en que podía confiar, pero nota que no es así. Al terminar el día, los chicos llegan del 87, y Marta encuentra en su cuarto el dije de San Cristóbal, por lo que sabe que Jonas ha regresado, aunque no el Jonas que ella conoce. Al día siguiente, Hannah le roba a Jonas la máquina del tiempo mientras duerme. Esto con intenciones de visitar a Ulrich, ya que su obsesión es tanta que hasta lo imagina. Marta por su parte piensa en Jonas y Katarina en Mikkel. Jonas al despertar nota que su máquina no está, y para este momento Hannah ya se encontraba en las cuevas, activando la máquina y viajando a 1954. Esto es un poco extraño, ya que la máquina solo servía para viajar 33 años al pasado, 33 al futuro, pero ella viaja 66 años al pasado, lo que significa que se puede viajar de 33 en 33, o sea, ella debió llegar al 87 y de ahí viajar otros 33 años para llegar hasta Ulrich, pero como sea. Charlotte, tras enterarse de que su padre es Noah, se lo cuenta a Peter, añadiendo lo que mencionó que solo los del búnker sobrevivirían al apocalipsis. Por su parte, Clausen obtiene información de la policía de Marburg, enterándose que en ese periodo solo hubo un ingreso de un Alexander Kohler, por lo que decide arrestar a Alexander por robo de identidad, ya que en sus documentos decía que tenía diferente estatura. Al mismo tiempo, los chicos deciden contarle lo de la máquina a los adultos, y Marta es quien toma la iniciativa, yendo a la casa de Hannah para decirle todo, pero quien le abre la puerta es el Jonas adulto. Ella al principio le teme, pero Jonas le demuestra que es él. Ellos tienen una charla hasta que llega Katarina, quien rompe la puerta de la casa para entrar. Katarina aleja a Marta de Jonas y le dice que tiene que saber que su hermano Mikkel es padre de Jonas, así que ella es su tía. Jonas se disculpa y Katarina lo interrumpe preguntando por la máquina del tiempo. Jonas contesta que Hannah se la llevó, a lo que Marta interviene diciendo que Magnus la tiene, y con ella viajaron. Al escuchar esto, Katarina se va llevándose a Marta consigo, ya que quiere viajar para traer de regreso a Mikkel. Clausen en el interrogatorio de Alexander le cuenta que su hermano desapareció en las mismas fechas que Mats, que ha estado buscándolo todo ese tiempo y que hace poco recibió una carta en la que le decían que la respuesta de su hermano estaría en Winden, pero que Alexander definitivamente no es su hermano, así que encontrará la manera de tener justicia, aunque no pueda probar nada. Tras esto pasan a encarcelar a Alexander. Francisca, Elizabeth y Magnus le cuentan a Peter y Charlotte lo de la máquina, y durante la charla Marta llama a Magnus diciéndole lo de Jonas adulto. Al escuchar esto, los padres le dicen a los chicos que deberían mantenerse fuera de todo esto, dando a entender que ya sabían todo. Al escuchar eso, Francisca se enoja porque nunca les cuentan nada. Magnus al finalizar la llamada regresa con su familia, llevando la máquina del tiempo. Aquí Katarina pregunta que si saben usarla, a lo que él responde que no, ya que Bartos fue quien la configuró para viajar. Katarina sube a su habitación para analizar la máquina, y Marta le cuenta a Magnus que Mikkel y su padre están vivos, solo que en otra época. Al siguiente día llega el famoso día, el día del apocalipsis. Jonas lo primero que hace al levantarse es ir por el arma que Hannah guardaba, ya que está listo para matar a Adam y no dejar que le dispare a Marta. Al tomar el arma mira el piso como lo hizo antes, guarda la pistola y se va a visitar a Marta. Al llegar con ella le dice que es su culpa que todos vayan a morir y así todo comenzará de nuevo, pero tiene que confiar en él. Marta le dice que se vaya y Jonas le contesta que la vio morir una vez y no dejará que pase de nuevo, así que saca su arma y a la fuerza la lleva al búnker para que Adam no pueda dispararle.
Al llegar aquí, Jonas le dice a Marta que prometa que no dejará el búnker por ningún motivo. Sabe que todo se repetirá, que Jonas de esta época volverá, pero no puede perder la esperanza de poder cambiar algo, y le dice que él está ahí porque ella lo mantuvo vivo. Tras decir esto, Jonas se marcha. Por su parte, Bartos le dice a su madre que su abuela no está muerta. De hecho, el otoño pasado habló con ella y le dio una foto en la cual salen ella y Claudia. Aquella vez dijo que lo lamentaba y que si pudiera volver el tiempo atrás haría muchas cosas diferentes. Tras esto, Bartos se va con Magnus y Franziska, quienes dicen que Katarina tiene la máquina. Bartos aquí se exalta diciendo que eso no está bien, eso no tenía que pasar, y se pregunta por qué Noah no le dijo qué hacer. Se supone que le contó todo, pero no sabe qué hacer con esa información. Los chicos al escuchar esto le dicen que quizá hizo lo que debía hacer, enseñarles a usar la máquina. Bartos los ignora y decide ir por la máquina, por lo que los chicos no tienen más remedio que seguirlo. Clausen por su parte consigue una orden para revisar la planta y le dice a Alexander que quizá no pueda probar que mató a su hermano, pero lo encerrará por lo que encuentre ahí. Alexander le dice a Waller que debe liberarlo, pero él contesta que quizá es mejor que todo salga a la luz. Por su parte, Charlotte va a la estación de policía, donde Waller le cuenta que Clausen encerró a Alexander, consiguió una orden para la planta y ahí están todos los desechos radioactivos. Charlotte recuerda que Jonas le dijo que todo estaba relacionado con la planta, así que se va para allá. Al mismo tiempo, Peter recuerda que Noah dijo que solo los del búnker sobrevivirían, así que se va con Elizabeth para allá, confiando en que Charlotte y Franziska los alcanzarán más tarde. Pasando con Katarina, ella busca a Jonas en su casa, pero al no estar revisa sus cosas, donde encuentra su lámpara y mapa. Entonces Jonas llega, así que Katarina le dice que le enseñe a usar la máquina del tiempo, para que pueda ir por Mikkel, pero Jonas le dice que aunque le enseñe no podrá. Ella responde que seguramente no quiere enseñarle porque entonces él dejaría de existir, pero Jonas continúa diciendo que el pasado no se puede cambiar, Mikkel no puede volver porque él ya existe, y no puede morir porque Adam es el fin. Quizá no pueda evitar convertirse en él, pero sí puede cambiar lo que fue de sí mismo. Revisando la planta, Clausen tiene una corazonada y decide revisar el lugar donde de hecho están los contenedores radioactivos. Esto al mismo tiempo que el joven Noah llega a esta época. Entonces sucede algo. Jonas en el 87 estaba conectando de nuevo el pasado y futuro, mientras Marta en el búnker ve cómo se manifiesta esto en forma de luz. En ese momento se completa la conexión, caen los pájaros y se va la energía eléctrica en todos lados, lo cual pasa en la casa de Jonas, donde el Jonas adulto le explica a Katarina que el joven Jonas conectó los tiempos a través del pasaje. Katarina al escuchar esto sale corriendo para ver si puede ir por Mikkel, dejando la máquina del tiempo con Jonas. Peter y Elizabeth entonces llegan al búnker, donde Marta no duda en irse corriendo en cuanto abren la puerta. Bartos, Franziska y Magnus están en la casa de los Nielsen, al mismo tiempo que Jonas y Claudia llegan por las cuevas desde el 87. Jonas le deja la máquina del tiempo a Claudia y le dice que la lleve al búnker, mientras él buscará a su madre y a Marta. Por su parte, Charlotte le cuenta a Waller lo del futuro, Noah y el apocalipsis. Clausen al ver el concreto donde están los barriles pide que lo abran, mientras que Claudia va por Regina, a quien se lleva al búnker y promete explicarle después. Tras irse Katarina, Jonas adulto espera que llegue Adam para matarlo, pero quien entra por su puerta es el joven Noah, quien le dice que Adam le contó que serían amigos antes de que lo traicionara. Le dice que es el Salvador y le da una carta dirigida para él. La carta sorprendentemente es de Marta. Jonas la lee y dice que es imposible, pero Noah le dice que debe salvar a Bartos, Magnus y Franziska, y después a él y a Agnes. El ciclo debe cerrarse como dice la profecía. Así Marta podrá vivir. Jonas al escuchar esto deja de su lado la idea de matar a Adam y se va por los chicos. Al mismo tiempo pasan varias cosas. Katarina entra con las cosas de Jonas a las cuevas. Empiezan a abrir el concreto de la planta. Regina y Claudia llegan al búnker. Charlotte llega a la planta y le dicen que Clausen está en el reactor, y Jonas llega a su casa buscando a su madre. Inmediatamente después llega Marta. Ella le dice que sabe todo, Mikkel, incluso que era él en el lago. Marta entonces le dice que fueron hechos el uno para el otro y que no crea otra cosa, así que se besan. Entonces llega Adam, quien dice que todas las piezas están en su lugar, que solo necesitaban un pequeño empujón. La materia oscura necesita estar en el futuro para lo próximo que vendrá, y ellos son el disparador, pero no de lo que creen. Entonces Adam saca su arma y le dispara a Marta, diciendo que solo con eso se transformará en él. Jonas intenta ayudar a Marta y Adam encierra en el calendario ese día. Le dice a Jonas que llevará ese dolor durante toda su vida, hasta que esté preparado para dejarlo ir, así como a ella. Le dice que puede detenerlo o tratar de salvarla, que sabrá lo que tiene que hacer. Adam se va y Jonas se queda con Marta, pero no hay nada que hacer, ya que Marta muere. Al mismo tiempo, Charlotte entra al reactor y dice que no abran los contenedores, pero Clausen dice que sí. Jonas adulto llega con los chicos para salvarlos y se los lleva a otra época con ayuda de la máquina del tiempo.
La partícula del futuro es equilibrada por Elizabeth y la del pasado por Magnus, y aquí empieza a manifestarse la que estará en el futuro. Katarina en las cuevas ve como los hilos del tiempo convergen a través de los túneles, llevándola al pasaje, donde lo abre y todo se ilumina. El joven Noah llega al búnker. Es entonces que la partícula se crea estabilizada, pero se reduce hasta desaparecer. En ese momento se abre un portal como el de la primera temporada, por el cual Jonas y Helge se vieron, pero ahora son Charlotte y Elizabeth, viendo cada quien a su madre e hija. Ellas se reconocen y tratan de tocarse a través del portal, pero entonces la partícula se forma de manera gigantesca y arrasa con todo. En ese momento Jonas le promete al cadáver de Marta que arreglará todo, y a punto de morir por la hora expansiva, llega a quien llamaremos Marta II, quien le dice a Jonas que no es quien él piensa, y le dice que no hay tiempo, que explicará más tarde. Así que saca una pequeña esfera, la activa y Jonas pregunta de qué época es, a lo que ella responde, la pregunta no es de qué época, sino de qué mundo. Jonas no sabe qué pensar, pero la máquina se activa justo antes de que la onda expansiva llegue a ellos y viajan a un mundo, época o lugar desconocido, terminando así la segunda temporada. ¿Dónde comenzó todo? ¿Dónde comenzaron las cosas? ¿En el pasado? ¿En el futuro? ¿Quién puede decir dónde comenzó todo? ¿Alguna vez seremos capaces de conocer el origen de todo? ¿O hay un origen anterior a ese? ¿Y otro anterior? ¿Y otro anterior? ¿Existe principio y fin? ¿O todo está conectado en un circuito eterno en donde principio y fin son solo distintas palabras para un mismo momento? 2053. Han pasado 7 meses desde que Jonas de 2019 llegó a esta época, y tras soñar con Marta despierta en su casa. Mira la carta que le dejó su padre, la cual ya está maltratada, y baja las escaleras, donde ve el calendario. Eso es importante, ya que como dijimos en 2020, Hannah marcó el día 21 de junio. Sin embargo, aquí no está marcado. ¿Esto qué quiere decir? Más adelante hablaremos de eso. Jonas sale del pueblo en busca de cualquier cosa que le pueda servir, y aquí notamos que Winden ha cambiado bastante, desde la casa de Jonas hasta el gimnasio de la escuela. Tras encontrar un par de cosas, Jonas va al búnker donde escucha las viejas grabaciones de Claudia. En una de ellas menciona que es una de los pocos sobrevivientes del apocalipsis del 27 de junio de 2020, que han pasado 3 meses desde el incidente, pero aún no sabe qué fue lo que lo causó, y que si logra estabilizar la partícula de Dios, quizás sea su camino de regreso al pasado, donde tal vez pueda salvarlos a todos. Y es que al parecer este incidente acabó con la mayoría de las personas del pueblo, tal y como se ve cuando Jonas pasa por el cementerio. Al parecer en esta época Winden está dividido, ya que hay conflictos entre los grupos sobrevivientes del apocalipsis. Uno de estos grupos es liderado por Elizabeth Doppler. Este grupo se hace llamar Sigmundus Creatus Est, tal cual el grupo de Adam, y tiene una regla muy importante: no acercarse a la planta nuclear, ya que a todo el que se sorprenda cerca será ejecutado en la horca. Jonas, al presenciar un ahorcamiento, pregunta que si por qué no deben acercarse, pero no recibe respuesta, así que cuando anochece visita la planta, y con ayuda de su contador Heiger buscando radioactividad descubre la partícula de Dios que se creó el 27 de junio, a la cual se referían los audios de Claudia. Al encontrarla, Jonas empieza a experimentar con los aparatos de la planta, aplicando alto voltaje a la partícula, guiado por los audios de Claudia, hasta que por fin logra estabilizarla, al menos por unos segundos antes de que las máquinas generadoras se les acabe el combustible. Jonas, con la intención de obtener más combustible, utiliza música para llamar la atención de otros sobrevivientes, los cuales llegan en un tanque, y mientras ellos revisan el lugar de donde proviene el sonido, Jonas les roba un poco de gasolina. Con el combustible en su poder regresa a la planta nuclear, pero al pasar el hoyo para cruzar la barrera es sorprendido por el grupo de Elizabeth, quienes lo atrapan y lo llevan a la horca. Aquí Elizabeth le dice que las reglas aplican para todos. Tras esto, Jonas empieza a gritar que no existe ninguna profecía, que el pasaje nunca se abrirá, no existe paraíso. Al escuchar esto le quitan la tabla en la que estaba parado y empieza a ahorcarse. Tras unos segundos Elizabeth dispara cortando la cuerda y lo salva de morir. Aunque no lo mata, hace que lo encierren, donde Sanja, esta chica de aquí, lo interroga. Digo que se llama así porque las fuentes oficiales eso dicen, pero como sea. Sanja lo interroga sobre por qué Elizabeth no lo mató y le pregunta que si quién es realmente. Ella sabe que Jonas es alguien importante, de otra manera lo habrían dejado morir. Al no contestar, Sanja le dice que le muestre lo que hay en la planta nuclear, por lo que Jonas la guía hasta la partícula de Dios. Alimenta las máquinas con el combustible y la ponen a funcionar, estabilizando el portal. Sanja le pregunta que sí que es, a lo que Jonas responde que quizás sea la única forma de volver. Él decidido se acerca al portal y entra, desapareciendo y viajando a 1921, donde ya vimos lo que sucedió. Segundos después el portal se desestabiliza, quedando Sanja sola. No tenemos noción de cuánto tiempo pasa, si pasa inmediatamente o si Sanja vuelve de nuevo a la partícula, pero está ahí, observándola, hasta que sale de la habitación y es interceptada por Elizabeth, quien le apunta con un arma, preguntándole que sí que hacía.
Sanya a modo de reclamo le dice que le mintió a todos y le pregunta que sí que es esa cosa, a lo que Elizabeth responde que muchos piensan que es un pedazo de Dios, pero en realidad es algo del demonio. No sabemos qué es lo que pasó con Sanya, pero lo último que vemos es Elizabeth, sacando algunas de sus pertenencias escondidas en el bosque, entre las cuales están sus fotos con su hija y también madre, Charlotte. Las deja ahí y se va. Más tarde ella va a la planta nuclear donde está la partícula y le aplica alto voltaje, al mismo tiempo que Magnus y Francisca en 1921 lo hacían. De esta manera se abre un portal que le permite ver a su madre y también hija, Charlotte. Ellas dos tratan de tocarse y es todo lo que sabemos de esta temporada. Para finalizar, quiero decirles que Dark no es una historia de viajes en el tiempo, apocalíptica o incesto. Dark es una lucha de dos personajes egoístas por amor. Jonas quiere salvar a Marta y Claudia a Regina, y ellos harán cualquier cosa para ganar, lo que sea, así como involucrar a sus seres queridos, sacrificar un par de vidas o manipular a sus versiones del pasado. Y eso es lo verdaderamente oscuro de la serie, la naturaleza del ser humano. Gracias por ver este video. Bower fuera. Nos vemos en el futuro.